¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones presidenciales en El Salvador entran en su recta final con otra notable invitada, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, directamente desde San Salvador. Gabriela Santos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Gabriela, tú eres la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y, en definitiva, El Salvador está en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero. ¿Cómo llegan los derechos humanos a esa instancia electoral? Bueno, creo que es importante contextualizar varios elementos de cara a estas elecciones. En primer lugar, vamos a unas elecciones en el contexto de un régimen de excepción, es decir, de una suspensión de derechos, y eso no es algo menor. Nosotros hemos tenido un conflicto armado y luego unos acuerdos de paz, y hemos tenido elecciones que no se han dado en el contexto de este régimen de excepción. Eso implica esta suspensión de derechos, libertades, etcétera, en la cual el gobierno ha manifestado que es prácticamente su principal política en materia de seguridad. Estamos hablando de populismo punitivo y distintas características con represión. Aparte de eso, se ha modificado todo el sistema electoral. Esto no es una cuestión solamente doméstica, decir, bueno, cada país puede modificar sus leyes y demás, sino que hay una situación de concentración absoluta del poder en El Salvador y hay que entender eso. Esto implica que no hay ningún tipo de controles, no hay ninguna institución independiente ni imparcial, no hay separación de poderes y por tanto ni siquiera el órgano contralor, ya sea la Sala de lo Constitucional, que es la que verifica la constitucionalidad de las normas, o el Tribunal Supremo Electoral, precisamente en materia electoral, cumplen su función. Entonces se modificó completamente el sistema electoral, evidentemente para dejar un solo ganador. Nosotros vamos a elecciones y es importante que acudamos a votar, pero vamos a unas elecciones que no son competitivas. Ya sabemos el resultado y es todavía más la consolidación de este partido, del partido oficialista del presidente Nuevas Ideas, donde su figura es la que arrastra. Según académicos también nos acercamos a este sistema de partido hegemónico, es decir, donde se concentra el poder en un partido y en otros que son accesorios o satélites para ayudar a este principal. En esta situación, pues es complejo lo que vamos a vivir porque no hay garantías de ningún tipo. Estamos hablando del presidente Nayib Bukele, que desde el punto de vista constitucional legal no tendría derecho a ser partícipe de esta elección presidencial, ya que no existe en la Constitución de El Salvador la reelección. ¿Qué pasa? Eso es un elemento que gracias por traerlo a colación, que olvidé mencionar que todo esto se enmarca dentro de una candidatura inconstitucional. Nuestra Constitución prohíbe en 6 artículos de forma explícita la reelección y en 2 más refuerza esta idea de que no se puede perpetuar una persona en el poder con una elección inmediata. Es decir, el presidente, y él lo dijo en varias entrevistas cuando iba a ser presidente, cuando estaba de candidato, él mencionó que él no podía ser presidente y que a los 41 años él estaba fuera de la presidencia. Evidentemente, con toda esta concentración del poder y la toma de la Sala de lo Constitucional, porque lo primero que hizo la bancada del oficialismo en la Asamblea Legislativa el 1 de enero del 2021, que es cuando, de mayo, perdón, de 2021, que es cuando asumen, es destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y, por supuesto, colocar a personas afines a las órdenes que podía dar el gobierno. Entonces, con esta Sala de lo Constitucional respondiendo a sus intereses, interpretan, pues, de una forma completamente insostenible la Constitución y permiten la reelección y con eso se han basado para decir que el presidente puede reelegirse. Sin embargo, insisto, nuestra Constitución es clarísima, incluso nos llama a insurrectarnos si alguien sigue en el poder o, como empezó todo este problema, si yo, por ejemplo, estoy proclamando o estoy afín a una reelección, yo pierdo mis derechos de ciudadano. Es así de fuerte nuestra Constitución y, sin embargo,
pues como ha sido característico de este gobierno, ha dejado de lado el respeto a las normas en general y se ha querido imponer. Y ahora vamos a estas elecciones donde va a quedar un candidato inconstitucional e ilegítimo. Tú hablabas del supuesto irrespeto a las normas constitucionales por parte del presidente Nayib Bukele y eso que se utiliza a través de este régimen de excepción habría sido abusado, tanto es así que son numerosos los periodistas que acusan al presidente Bukele justamente de persecución. ¿Cómo es que entonces eso puede influir o no en que las encuestas que se dejan a saber de su gestión en general podrían estar influidas porque solamente muestran un lado de la moneda? Bueno, el presidente como buen populista latinoamericano ha querido también polarizar y dividir y crear una narrativa muy bien elaborada y en este caso pues la creación de un enemigo y también quienes están a favor del pueblo. Entonces, con esta narrativa el presidente ha querido dividir también, es decir, quienes están con él y apoyando las cosas que hace y el partido, pues son quienes les importa el pueblo, le importa la seguridad, están en contra de las pandillas, mientras que cualquier voz disidente, por supuesto, se convierte en oposición, en enemigo y coloca ciertos adjetivos bastante ofensivos también a quien pueda contradecirle. El presidente goza de popularidad y eso es un hecho. Y aquí quiero mencionar dos cosas. Por años, El Salvador ha sufrido mucho la violencia de pandillas y ningún gobierno ha podido hacerse verdaderamente cargo de este problema que ha afectado tanto a las familias salvadoreñas. Entonces hay una necesidad legítima, real de las personas de que alguien se pudiera hacer cargo de este tema de seguridad. Y el presidente, bueno, se agarró de esa necesidad, lo mismo pasó durante el COVID, durante la pandemia, y bueno, con estas políticas represivas, que luego tal vez podemos hablar un poco más de ello, ha intentado pues amortiguar el tema de seguridad con la baja de homicidios, que evidentemente también es un discurso hipócrita porque primero el presidente pactó con pandillas, eso ha quedado demostrado en investigaciones periodísticas y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero luego dice, estamos en guerra contra las pandillas y da a conocer con esta construcción de narrativas que él es lo que necesita la población salvadoreña para ya no sufrir esta violencia de pandillas. Y por otro lado, insisto, la popularidad del presidente pues se debe a toda esta instauración que tiene todo el aparato estatal a su favor, utiliza todos los elementos de marketing político también, y ahora que estamos en campaña electoral mucho más. Pero el problema es que no podemos utilizar la popularidad del presidente para justificar los actos que comete, los actos que realiza. ¿Cuántos personajes autoritarios en nuestra historia no han sido populares o no han tenido políticas que han tenido eco en la población, pero que luego deriva en algo todavía peor de lo que se estaba? Entonces, ese es el riesgo y ese es el miedo de lo que vivimos. Sí, el presidente goza de popularidad, pero por esos dos elementos, porque ha logrado de alguna manera contener una necesidad en tema de seguridad, pero también por lo hábil que es en el uso de las telecomunicaciones, de las redes sociales y que invierte muchísimo en eso. Se decía que se producen alrededor de más de 120 videos en YouTube al día en favor del presidente. Y si paso consumiendo eso todo el día, por supuesto que voy a tener una posición positiva hacia el presidente. Ahora, la otra cara de la moneda. Hablabas tú del tema de lo que se manifiesta, es decir, lo que aparece por arriba de la superficie, que es la inseguridad generada por las pandillas. La otra cara de la moneda. Dado que El Salvador, por ejemplo, como sucede en otros países latinoamericanos, hay un porcentaje de población altamente vulnerable y altamente marginada porque no hay oportunidades de trabajo, porque no hay suficiente inversión en la educación, porque enorme cantidad de población no ve que tiene futuro y no entiende que hay otro camino que las pandillas, se mete en las pandillas. Es decir, acá, si realmente se quisiera atacar a fondo, para muchos analistas, el tema de la inseguridad, hay que empezar por la raíz del problema. Y el problema es generar riqueza, generar prosperidad, generar futuro y, en definitiva,
Lo único que para estos analistas que están en contra de lo, comillas, inseguridad, le están poniendo una pastilla para el dolor de cabeza, pero no definitiva que ese dolor de cabeza es producto de un cáncer. Entonces está todo el mundo contento porque se le fue el dolor de cabeza al paciente. ¿Qué dices tú a esa forma de ver las cosas? Creo que no lo pudo haber caracterizado mejor. Eso explica muy bien cómo está la situación en El Salvador, justamente. El problema de las pandillas es un problema estructural social y actualmente no hay ninguna política encaminada a eso. Se ha creado una dirección de integración aparentemente para evaluar temas a nivel preventivo, pero eso es como, de nuevo, un maquillaje, un barniz para toda la situación que se vive. Las políticas que tenemos actualmente son eminentemente represivas y no hay nada tampoco dentro del presupuesto general de la nación destinado, por ejemplo, a rehabilitación. Entonces, estamos en una burbuja, justamente una pastilla que va a contribuir para el dolor de cabeza y nada más. El presidente también maneja este discurso que se han detenido a más de 76,000 terroristas. Y dentro de estos van muchas personas inocentes, van miles de personas inocentes que no tienen vínculos con pandillas, que no deben de estar detenidos y que por tanto su proyecto de vida ha sido truncado, el de sus familias también, la precarización de la situación de las familias, incluso la destrucción de su núcleo familiar, porque hay niñas y niños donde ambos padres han sido detenidos injustamente, quedan al cuidado de una abuela, por ejemplo, que ya no tiene las capacidades para estar en esas labores de cuidado, también en la necesidad de proveer a la familia. Entonces, en verdad es un drama humanitario terrible el que se está viviendo, del cual no se está haciendo cargo. No hay debido proceso y garantías, por tanto, no hay una certeza de cuándo estas personas van a salir. Y eso va sumando, o sea, si estamos desintegrando familias, esto solamente abona a esta situación estructural que no se está abordando. Entonces, justamente, ¿cómo esto va a profundizar la situación de violencia en El Salvador o los problemas fuertes estructurales que tenemos? Es algo que todavía no podemos prever, pero que no vamos bien encaminados. Y es justamente eso, aliviar temporalmente el dolor, pero que luego no sabemos de qué manera se va a manifestar también. Eh, y luego viene la otra parte, que es el tema económico, o sea, cómo la economía, la vida está muy cara en El Salvador y cómo esto va a ir afectando cada vez más a las personas. Y lamentablemente cuando ya vengamos a caer de cómo esto en realidad no era tan bueno como pintaba, quizás va a ser muy tarde. Gabriela, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gabriela Santos directamente desde San Salvador. Gabriela, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, sobre la recta final de las elecciones presidenciales, vicepresidenciales y legislativas de El Salvador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gabriela Santos directamente desde San Salvador. Gabriela es la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Hablamos de las elecciones presidenciales, vicepresidenciales y legislativas del 4 de febrero que entraron en la recta final. Como directora del instituto, cuando tú observas el proceso que dentro de este régimen de excepción que ha instalado el presidente Bukele, arrestan a personas, los etiquetan desde pandilleros a terroristas. Ahora todo quien protesta en América Latina pasa a ser terrorista, y no solamente en América Latina, sino le ponen esa etiqueta a todo quien disiente. ¿Cómo es, cuánto se respeta el proceso de arresto o de detención, o cómo es ese proceso? ¿Es la policía, es el ejército, son las fuerzas conjuntas? Cuéntanos a una audiencia que nos ve fuera de El Salvador. Sí, bueno, las detenciones a partir del régimen de excepción, que ya vamos a cumplir 2 años, fue a finales de marzo del 2022, han sido detenciones masivas, arbitrarias, sin ningún criterio,
bajo el cual se va a detener a las personas. Incluso se detuvo a personas que se ponían nerviosas frente a un policía. Esto también se conoce como derecho penal del autor, es decir, yo detengo a la persona o la proceso incluso por la apariencia que tiene, porque se viste de cierta forma, porque tiene ciertos rasgos, y ese ha sido el criterio. También al inicio del régimen de excepción se establecieron cuotas para los policías, es decir, no importaba quién, sino el hecho de detener para cumplir una cuota. Si, por ejemplo, me ponían 20 personas al día, pues voy a detener a 20 personas sin ningún criterio. Eso es de verdad alarmante, gravísimo. Y no solamente por el hecho de que va a estar detenida una persona injustamente, sino por el hecho que no salen, es decir, la persona es detenida y por más que se realice una defensa técnica excelente, se presenten documentos de arraigo, es decir, documentos que demuestren que las personas no pertenecen a pandillas, entonces en ese caso, pues no vale eso, sino que las personas continúan en detención. Incluso el director de la Policía Nacional Civil mencionó que los policías eran jueces de la calle, atribuyéndose una función que no les corresponde. Aparte de eso, también tenemos la militarización, que esto es una parte de los acuerdos de paz en nuestro país, donde evidentemente la Fuerza Armada tenía que salir de las labores de seguridad porque no es ese su enfoque. Pero ahora vemos como tanto policías como la Fuerza Armada detienen a personas, se tienen cercos militares para detener y, insisto, el problema es que no hay criterios. O sea, acá el problema no es si está vinculado con pandillas o no. Y también, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, esto violenta distintos principios del derecho, como el principio de presunción de inocencia. Acá se asume la culpabilidad de las personas y luego de muchos años van a poder demostrar si son inocentes. Hay personas que ya van a cumplir los 2 años detenidas y por las distintas reformas en materia penal y procesal penal van a estar detenidas hasta 2025 sin deber nada. Lo que hace pues en una situación injusta, completamente violatoria de derechos humanos y en general a estándares de protección que se tienen. La detención también en nuestro caso no debería de ser la regla, pero pues eso se ha modificado porque el problema no se limita solamente al régimen de excepción, es decir, si se deja de prorrogar el régimen, las reformas que han realizado persisten y por tanto hemos tenido un retroceso en materia penal impresionante. Ahora, Gabriela, dentro de las tantas versiones que circulan, por ejemplo, es que, como tú decías, de manera completamente arbitraria pueden arrestar a una persona porque tiene simplemente un tatuaje, por ejemplo, Sí. pero que definitivamente los familiares de esa persona, la persona desaparece, entre comillas, porque lo arrestan arbitrariamente, y no pueden saber dónde está, desconocen completamente el paradero y esa angustia permanece a través del tiempo. Es muy lamentable justamente porque a la hora que la persona es detenida, incluso sabemos que se han modificado las actas policiales de detención. Por ejemplo, se dice que estaban en la calle cuando las han ido a sacar de sus casas. Luego también la familia no tiene idea dónde se lo llevaron y toca a los familiares ir de penal en penal para tener información de dónde está su familiar. Y ha existido casos donde incluso la persona detenida ha fallecido dentro de las cárceles y la familia se entera por funerarias. O sea, ni siquiera es el Estado que le dice a la familia dónde está, ni tampoco, bueno, cuando fallece bajo su custodia y luego traslada a la familia esta noticia. Nosotros hemos denunciado esta situación porque se configura lo que se conoce como desapariciones forzadas de corta duración. Y con estos patrones también, lamentablemente, el Estado tampoco ha reconocido esa responsabilidad, se ha desligado de la responsabilidad de las personas que han fallecido al interior de los centros penales, que ya van más de 200 personas, eh, y también de esta situación donde no se conoce el paradero de esas personas. Y estamos hablando, como también usted mencionaba, de personas empobrecidas que ya han estado en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen los medios para estarse desplazando a buscar a sus familiares en el territorio, que también tienen que proporcionarles lo que se conoce como kits, que tiene elementos de higiene, medicinas, comidas,
que asciende a $150. Y para eso en El Salvador es muchísimo dinero que las familias no tienen y que deben de incurrir porque su familiar está detenido injustamente. Entonces, de verdad, insisto, es un drama humanitario terrible, no solamente para la persona detenida, sino también para su núcleo que tiene que rehusarse en esta situación. Organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos internacionales, han tenido la oportunidad de visitar El Salvador, de hacer un informe, de, por ejemplo, traer a la atención del presidente Bukele todas estas anormalidades y estas vejaciones que están sucediendo, y en ese caso, ¿qué reacción ha habido? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una visita a El Salvador en 2019, antes de la pandemia y antes de que iniciara el régimen de excepción. Y desde ahí ya se pues denotaban distintos elementos en materia de derechos humanos que debían mejorar. Y aún así, pues lo que ha habido es un retroceso. Estamos también pendientes de ese seguimiento que pueda dar la Comisión Interamericana en particular, pero también hay otros organismos que han establecido cuál es la situación de El Salvador, en particular, por ejemplo, WOLA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, porque se está viviendo todo este drama en tema de derechos humanos. Y lo que sucede es que el presidente y el gobierno en general, tanto diputados, diputadas, tienen una postura bastante violenta a desmeritar el trabajo tanto de las organizaciones nacionales como internacionales. Es decir, acá el presidente, pues en general, al poder no le gusta ser controlado y esta no es la excepción. Y el presidente se muestra no solamente reticente a escuchar lo que distintas organizaciones tenemos que decir, sino a negar y a ofender de forma reiterada la labor en defensa de derechos humanos y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos que realizamos. Entonces, los ojos obviamente siguen puestos en El Salvador y es importante porque se hable de esto. Eh, la situación también de desmeritar lo que puede hacer en general la comunidad internacional está a la orden del día, pero es importante pues que se pongan los ojos sobre la situación que se está viviendo en El Salvador. Y en el día de la elección, estamos hablando del 4 de febrero, se ha permitido el ingreso de observadores internacionales que, como tú dices, ya el hecho de que se celebre esta elección bajo estas circunstancias en donde ni el presidente actual, Nayib Bukele, podría estar participando, estas organizaciones que de alguna forma supervisan la observación internacional, ¿estarán presentes o ya han hecho alguna referencia, recomendación, juicio en qué circunstancias se va a vivir ese acto electoral? Sí, va a haber observación electoral tanto de organismos nacionales como de organismos internacionales, por ejemplo, la misión de observación electoral de la OEA, también, bueno, de Unión Europea y consorcios al interno de nuestro país, incluida pues la Universidad Centroamericana. Pero aquí es importante también tomar en cuenta que la observación electoral, que, bueno, sí se hace, pues, pero poner tal vez sobre la audiencia la importancia de no solamente observar la jornada como tal, en el sentido de decir, bueno, fueron elecciones que transcurrieron con tranquilidad, las urnas abrieron a tiempo, los paquetes llegaron a tiempo, sino como mencionaba, toda la reforma al sistema electoral, con el hecho de que, bueno, se llegue a esta situación donde ya sabemos quién va a ser el ganador. Todas las encuestas mencionan, sobre todo en el área legislativa, prácticamente un gane absoluto del partido oficialista, 58 diputaciones de 60. Y por tanto, ¿cómo el sistema electoral se reformó para eso? O sea, esto viene desde antes, la campaña electoral también muy agresiva, con temor, con terror, una campaña desigual, la cancha está completamente desnivelada. Nosotros acá tenemos un financiamiento público, el cual no ha sido entregado a partidos. Y lo que mencionaba también del hecho que el presidente y su gobierno tienen todo el aparato estatal. Entonces, esos elementos que comprometen la integridad de las elecciones hay que tomarlos en cuenta, más allá de si la jornada electoral se desarrolla con tranquilidad. Gabriela Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación.